Bienvenidos todos los hermanos. Para el día de hoy vamos a culminar con los capítulos del libro de Eclesiastés. Escuchemos el capítulo 9. Eclesiastés capítulo 9. Ciertamente dado he mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios, y que no sabe el hombre ni el amor ni el odio por todo lo que pasa delante de él. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno y al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica. Como el bueno, así el que peca, el que jura, como el que teme al juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que todos tengan un mismo suceso, y también que el corazón de los hijos de los hombres esté lleno de mal, y de enloquecimiento en su corazón durante su vida, y después a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia feneció ya, ni tiene ya más parte en el siglo, en todo lo que se hace debajo del sol. Anda y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde tú vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Tornéme y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontece a todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se prenden en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, y cércala, y edifica contra ella grandes baluartes. Y hállase en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel pobre hombre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fortaleza, aunque la ciencia del hombre sea menospreciada, y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio con reposo son oídas, más que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, mas un pecador destruye mucho bien. Bueno, tenemos entonces en este capítulo del libro de Eclesiastés grandes, estos versículos conllevan a tantas verdades, ¿cierto? Y se van a dar cuenta cómo en un versículo hay tantas enseñanzas. Nos dice en el primer versículo, pues, que ha dado su corazón a todas estas cosas para inquirir y para declarar el conocimiento que ha hallado, que los justos y los sabios y sus obras, pues allí están, todo en la mano de Dios. Y que no sabe el hombre ni el amor ni el odio, porque todo lo que pasa delante de él. Entonces, es cierto que Dios le concedió gran sabiduría a este hombre y tuvo la capacidad, Dios lo dotó de la capacidad de poder comunicarlo. Sin embargo, hay cosas que al hombre le es imposible descubrir, como por ejemplo los pensamientos. Aquellas personas que están enfrente de uno no sabe qué pensamientos tendrá. De repente con sus labios le está hablando
con amor y con mucho respeto, pero su pensamiento está totalmente contrario a las palabras que está pronunciando. Entonces, hay limitaciones muy abrumadoras del poder conocer algunas cosas y el conocimiento pleno y perfecto de Dios. Entonces, hay muchas cosas que los simples mortales no podemos entender, tales como el odio, el amor, que aunque pase delante de él, porque son las personas quienes los tienen, no es del todo revelado al hombre, así como el futuro tampoco es revelado al ser humano. Todas las cosas acontecen de una misma manera, así que hay cosas iguales que suceden al justo y al impío. Hay cosas que les pasan al que sacrifica y al que no sacrifica, es decir, al que tiene una vida religiosa activa como el que no tiene. Así al bueno como al malo, al que peca y al que no peca, al que jura como el que teme al juramento. Entonces, el predicador retorna a sus asuntos anteriores. A todos los hombres le espera lo mismo. ¿Saben cuál es ese destino final que le espera a los hombres? Cualquiera que sea su condición, haya sido un hombre sabio, haya sido un hombre necio, haya sido un hombre pecador o justo, haya sido un hombre bueno o malo. Así es que la retribución como una verdad eterna es un fracaso. Así que aquella persona que teme el juramento, al que está en contra, al que ha hecho juramento, todo esto le llegará a todos los hombres. ¿Y cuál será ese suceso que acontecerá? ¿Cuál será? Pues la muerte. A todos nos llegará. Haya entonces que hay un mal entre todo lo que se hace debajo de la tierra, debajo del sol, en la tierra. Y es que todos tengan un mismo suceso, pues, como se ha dicho en el versículo anterior, aquellas personas que están llenas de mal, aquellas personas que han enloquecido en su corazón durante toda su vida y después. ¿Y qué es lo que sucede? La muerte. Ese es un hecho ineludible. No podemos evadir la muerte. A unos les llega a tierna edad, a otros les llega en la juventud, a otros les llega ya en una edad mayor. Muchos estuvieron o han estado durante muchos años sobre la tierra, pero es un suceso que al hombre le va a pasar. Y hace un paréntesis en el versículo 4 y nos revela grandes verdades, porque si bien es cierto que todo hombre está condenado a morir como parte de la consecuencia del pecado, hay esperanza. Hay esperanza para aquella persona que está entre los vivos. ¿Y por qué hay esperanza? Porque cuando nosotros morimos en Cristo, no es una muerte de larga duración. Me explico, es una muerte momentánea, porque hay promesas de una vida mejor. Y entonces en el versículo 4 nos dice que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. ¿Por qué? Bueno, hace esa comparación de meditar, porque mejor es un perro vivo que león muerto. Y nótese la diferencia en la comparación de estos animales. La vida es mejor que la muerte, porque cuando se vive, tienes esperanza. Esta majestuosa bestia, este majestuoso animal salvaje como es el león imponente, poderoso, al estar muerto, pues ya queda en el olvido. No hay esperanza para él. Sin embargo, un animal de menos poder, de menos grandeza, dominio y autoridad, como es el perro, sí, está vivo, tiene esperanza. Entonces, hay esta comparación para meditar. ¿Qué beneficio nos trae aún estar entre los vivos? Hay la esperanza de tener ese acceso a promesas de cielo. Porque saben que los que viven están seguros, saben que han de morir, pero los muertos ya no saben nada. Eso de estarle hablando a la persona que ya falleció,
de estarle pidiendo algún deseo. Eso no es verdadero. Eso va contra la verdad de la palabra de Dios. Y precisamente en este versículo nos dice que los muertos nada saben, ni tienen más paga, no van a recibir lo que usted le dé, nada lo van a recibir, porque ya su memoria está puesta en el olvido, ya su memoria, ya su sentido de existencia ya no es más. También lo que ellos tenían en su corazón, como el amor, como el odio, como la envidia, ya todo eso claudicó, ya todo eso terminó. Ya no tienen más parte en este siglo. Ya no tienen más nada que sufrir, que lamentar. Ya están en el polvo. En todo lo que se hace debajo del cielo, ese es el final, tanto de los animales como de las personas, como lo ha estado explicando el predicador en este libro. Todos llegan a un mismo fin. Entonces que nosotros ingenuamente elevemos una oración a un pariente nuestro que haya muerto para que nos ayude, eso está contra la palabra de Dios. Ya el muerto nada sabe, nada. Por mucho que usted eleve una oración a esa persona que ya falleció, ya él nada sabe. Y tampoco va a interceder para que Dios le conceda eso que usted le ha pedido. Antibíblico esas acciones. ¿Qué nos das entonces el consejo? Anda, tranquilo, come de tu pan con gozo. Valora ese espacio de vida que Dios te ha dado y con ese corazón alegre, porque si tus obras son agradables a Dios, entonces te galardonará, te premiará y valora ese regalo que Dios te está dando. Y en el versículo 8 de este capítulo, es un versículo emblemático y lindísimo que nos hace la gran invitación a que nunca permitamos que nuestros vestidos, que han sido emblanquecidos por la sangre preciosa del Cordero, se mantengan en todo tiempo blancos, siempre limpios, resplandecientes, así como el Señor nos ha dejado. Siempre sean blancos nuestros vestidos y nunca falte ungüento sobre nuestra cabeza. Entonces podemos aquí argumentar de que ese ungüento representa la unción del Santo. Que siempre nuestras vestiduras sean majestuosas con esa santidad que Dios demanda de sus hijos. Y por supuesto el Señor ha lavado nuestros vestidos. La palabra de Dios nos revela que esa gran multitud que yacían enfrente del trono del Señor con vestiduras blancas, resplandecientes y palmas en sus manos, son todos aquellos cuyas ropas han sido lavadas y emblanquecidas con la sangre del Cordero. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Mantenerlas, mantener esas vestiduras blancas. Y usted se preguntará, ¿y cómo puedo yo hacer eso? Ya dio el paso del bautizo. Ya Dios le ha dado la unción, ese ungüento sobre su cabeza. Entonces nuestro trabajo es conservarlo en humildad de corazón, en sencillez, en pureza, orando, viviendo para Dios, pues Él pagó un precio muy alto por nuestra redención. Ya el trabajo Él lo hizo. El nuestro es mantenerlo, mantener esa santidad, esa pureza. Es como la luz de la aurora, que el Señor vaya en nosotros haciendo hasta que la perfección en nosotros se vaya viendo. Ese es el trabajo de los hijos de Dios. Entonces, este versículo, aduéñese de él, tómelo, agárrelo, es una joya de gran valor, que en todo tiempo sus vestidos estén blancos. El enemigo siempre procurará que usted, como un niño distraído, quizás cuando usted tiene sus niños y le coloca una ropa tan hermosa, lo primero que usted le dice es, cuidado, te ensucias. Y siempre van a haber oportunidades para usted caer y ensuciarse. Y el enemigo siempre va a procurar hacer situaciones, crear situaciones en que sus vestiduras ya no sean blancas y resplandecientes, sino
nuevamente colocarle los harapos de este hondo, pero no podemos permitirlo. Convirtamos siempre en una realidad la blancura, el alma pura que Dios quiere en nosotros, porque ya Él hizo su trabajo. Si ya nosotros hemos sido lavados, hemos sido revestidos con poder del cielo, entonces nuestra misión es mantenernos siempre en la pureza y en la santidad. Entonces, por eso les digo que hay versículos que tienen muchísimo que enseñarnos y debemos aprovechar cada una de estas recomendaciones y adueñarnos de modo que seamos edificados en su palabra. Nos dice que goces de la vida con aquella mujer que amas, con tu esposa, todos los días de la vida, de tu existencia en la tierra, todos los días que Dios te ha dado debajo del sol, porque todos los días son pasajeros, son vanidad, son efímeros, pues esta es tu parte en la vida, en tu trabajo con que te afanes debajo del sol. Gózate, llénate de gratitud a Dios por esa compañera de vida que te ha dado, y es, como dice aquí, hermanos, para todos los días. No es hasta que te aburras y quieras buscarte una más jovencita y bonita. No, gózate con tu esposa todos los días hasta que tus días en la tierra terminen. Todo aquello que te quisiere venir a hacer a tu mano, hazlo. Según tu capacidad, hazlo. Porque cuando llegues al sepulcro donde todos vamos, allí no va a haber nada de obras, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Todo allí quedó. Entonces, mientras estés en la vida, mientras estés bajo este cielo, haz esa obra maravillosa que Dios te ha encomendado, hazlo con prontitud, porque primero no sabemos el día que nos tocará partir, y segundo, una vez que ya llegamos al sepulcro, no hay más nada para hacer. Se tornó y vio que debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, no ganan los que son muy ligeros, ni los que ganan la guerra son los fuertes, ni de los sabios es el que ellos tengan siempre abundancia de pan, ni es tampoco de los prudentes que estén llenos de riqueza, ni tampoco aquellos que son muy elocuentes, que tienen una facilidad de expresión, sino que tiempo y ocasión acontece a todos. No es que va a ganar la carrera el más rápido, no. Todo conlleva a un tiempo específico para la total ganancia o el éxito a estas personas que han emprendido sus retos. Porque el hombre no conoce su tiempo, el hombre no sabe. Aquí en estos versículos el predicador nos vuelve a hablar con el fin que nos aguarda a todo. ¿Qué es lo único seguro en la vida? La muerte. Así que disfruta la vida mientras Dios te la concede, pero disfrútala con rectitud y que sea ganancia para el alma. Así como los peces que caen presos en la red y así como las aves que son prendidas en los lazos, así mismo son los hijos de los hombres en aquel tiempo malo que de repente cae sobre él. Así de repente caemos entonces en lo que tanto tememos, y es la muerte. También vio sabiduría debajo del sol, que le pareció muy grande, y relata entonces que en una pequeña ciudad habían pocos hombres en ella, y vino contra esta ciudad un rey grande y fuerte, y la cercó, la sitió, y edificó contra ellas grandes baluartes. Y resulta que allí dentro de esa ciudad sitiada se encontraba un hombre que era pobre y sencillo, pero era sabio, y a través de su sabiduría logra librar la ciudad con esa destreza dada de Dios. ¿Y saben qué? Nadie se acordaba de aquel hombre, de aquella hazaña que había hecho para librar a la ciudad de este peligro eminente. Y entonces, al ver y al contemplar este suceso, el predicador reflexiona y dice, bueno, mejor es la sabiduría que la fortaleza, porque aquel rey, con
todo su baluarte, con toda su grandeza, no pudo enseñorearse de la ciudad a causa de una persona sabia que logró deshacerse de sus amenazas. Aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sea escuchada sus palabras, eso va igualito, va a dar mejores resultados a las personas que usan la sabiduría para poder desligarse de adversidades y dificultades. Las palabras del sabio con reposo son oídas, pero el clamor del Señor entre los necios no va a dar buenos resultados. ¿Qué es entonces el resumen de este capítulo? Nos dicen su resumen ya, el último versículo, que mejor es la sabiduría que las armas de guerra, y lo ilustra por supuesto con la narración dada de aquel rey que sitia aquella ciudad. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero hace la salvedad: un pecador, un hombre malo, destruye mucho bien, y por supuesto que es una verdad que no podemos callar. El pecado corrompe y hace mucho daño, destruye. Seguimos avanzando entonces al capítulo 10. Eclesiastés capítulo 10. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor el perfume del perfumista. Así una pequeña locura al estimado por sabiduría y honra. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aun mientras va el necio por el camino, fáltale su cordura y dice a todos que es necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la lenidad hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos están sentados en lugares bajos. Vi siervos en caballos y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. El que hiciera el hoyo caerá en él, y el que aportillare el vallado morderále la serpiente. El que mudare las piedras trabajo tendrá en ellas, el que cortare la leña en ella peligrará. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Empero excede la bondad de la sabiduría. Muerde la serpiente cuando no está encantada, y el lenguaraz no es mejor. Las palabras de la boca del sabio son gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, no sabe hombre lo que ha de ser, ¿y quién le hará saber lo que después de él será? El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho, y tus príncipes comen de mañana. Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles, y tus príncipes comen a su hora por refección y no por el beber. Por la pereza se cae la techumbre, y por flojedad de manos se llueve la casa. Por el placer se hace el convite, y el vino alegra a los vivos, y el dinero responde a todo. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en los secretos de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Bueno, seguimos entonces degustando de estas verdades que nos detalla la palabra del Señor. Comienza en el versículo 1 del capítulo 10 que las moscas muertas hacen heder y dar mal olor. Detalla o coloca esta analogía, esta comparación, que
el problema se presenta ante el perfumista cuando estos animalitos caen dentro de estos frascos de gran estima como lo es un buen perfume. Y entonces compara y dice, así, de esa manera se presenta una pequeña locura a aquella persona que es estimada por sabia y es honrada. Entonces, siempre, por supuesto, la gente va a estar más dispuesta a notar los defectos que las cualidades que tenemos. El llamado acá es a cuidar. No dejemos que esas moscas dañen nuestro perfume de la vida. Cuando el año pasado yo daba clase, trabajé durante el año escolar pasado en una escuela adventista y noté que habían muchos jóvenes que eran muy virtuosos, pero en determinado momento, como dicen por acá, se les salía las casillas y se alteraban. Y yo les citaba este versículo y ya a ellos les quedaba. Le digo, oye, no permitas que una pequeña mosca caiga en tu perfume. Y eso precisamente, esas cosas pequeñas pueden corromper y destruir esa obra majestuosa que Dios está haciendo en nosotros. Seamos un poquito más temerosos, más templados. Recordemos que las palabras, una vez que las pronunciamos, no podemos recogerlas, no podemos. Entonces, seamos un poquito más cuidadosos en eso y escuchemos el consejo que Dios nos da, porque realmente es triste que por una mala acción, por muy pequeña, eso sea contada como locura a aquellas personas que diariamente se esfuerzan por vivir conforme a la voluntad de Dios. El corazón de aquella persona sabia está siempre a su mano derecha, es decir, está en buen lugar para ser usado diligentemente. Es decir, el bien y el mal allí a la derecha, a la izquierda, tal como se representa en el mundo antiguo, y el corazón del necio está a su mano izquierda. Siempre el lado derecho se presenta como lo bueno y el izquierdo como lo malo. De hecho, está la diestra, destreza, y siniestra. Esa palabra es terrible. Y tiene tanto impacto en esto que aún al final de los tiempos el Señor dice que así como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, así Él apartará. A la derecha estarán todos los que aman y confían en Dios, todos los benditos del Señor, y a su izquierda estarán los hijos del mal. Entonces, así hace la comparación en este versículo, que el corazón del sabio pues está a su mano derecha, siempre diestro, dispuesto a hacer buenas obras, mientras que el corazón del necio está ubicado a su lado izquierdo, a su lado malvado. Y aún mientras va el necio por el camino, allí le falta su cordura y a todo dice que es necio, todo lo que pronuncia, todo lo que hace el necio. Aún en los pequeños detalles de la vida, el necio, el impío, no puede disfrazar sus verdades. Su condición no las puede esconder. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, se enojare, no dejes tu lugar. No lo dejes. No dejes tu lugar, porque la mansedumbre, que es lenidad, la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Ojo con este sabio consejo. Si aquella persona que te dirige, tu pastor, el director de obra, está un poco enojado contra ti, no dejes tu lugar. Quédate tranquilo y con esa mansedumbre, porque la mansedumbre que tú manifiestes va a hacer cesar grandes ofensas. Entonces, cuando te halles en una situación difícil ante la presencia de alguien de alta jerarquía, no temas, mantén la calma y saldrás airoso de él. Mantén esa mansedumbre que te hará salir ileso. Hay un mal que debajo del sol he visto, y es que
a manera de error emanado del príncipe. Es decir, hay un poder corrupto, hace nombramientos absurdos. Los necios, dice, la necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Entonces, ¿qué nos dice estos versículos del 5 al 7? Nos hace alusión de que un poder corrupto hace nombramientos absurdos, ¿verdad? Y lógico, y eso lo podemos ver en muchas esferas de la sociedad y del mundo actual. Los necios ocupan elevadas posiciones. Vamos a ver personas con cargos muy, muy importantes, pero que realmente no están capacitados para distinguirse en buen rol haciendo esas labores. Los ricos, esto es, los sabios, las más bajas, o sea, los siervos van a caballo y los príncipes a pie. Entonces aquí hay un total desacuerdo en la posición que cada persona, de acuerdo a su capacidad, debería ocupar. La persona que hace un hoyo, allí él puede caer. Y la persona que hiciere que aportillare un vallado, allí va a morderlo la serpiente. Entonces, en pocas palabras, quien inicia el mal, a la larga, él caerá como víctima de ese mal. Entonces, todo lo que hicieres también va a repercutir en tu vida. La persona que muda, dice, el que mudare las piedras va a tener un gran trabajo en ellas, y el que cortare la leña, pues, por supuesto que va a peligrar. Quien incita el mal, ¿verdad? Allí va siempre a seguirlo el mal. Va a ser alcanzado por la obra mala que éste esté realizando. Nos dice entonces en el versículo 10, si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, entonces, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería con esto? Nos dice, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Es decir, en este versículo nos hace referencia a que si se le quita el filo al hierro, cuando estás, por ejemplo, cortando un árbol, cuando estás haciendo uso de esa herramienta, si se le quitara el filo y no amolaras ese filo, pues vas a tener que emplear mayor fuerza. Entonces, la persona sabia realiza el trabajo mucho más rápido y eficientemente que el necio, a quien se compara con el hierro embotado, ese hierro que no tiene filo. Así se compara el necio como una persona que, por supuesto, le es más difícil alcanzar el objetivo del trabajo al cual se le ha encomendado. ¿Qué pasa cuando la serpiente muerde? Cuando no está encantada. Y el lenguaraz, así tal cual es. No es mejor el lenguaraz que una serpiente que no está encantada. En las palabras de la boca del sabio son gracias, son adornos. Hay una vez más el predicador muestra la superioridad del sabio sobre el necio. Este simplemente desvaría sin darse cuenta que las palabras de él perjudican. Entonces, el principio de las palabras de su boca es necedad y el fin de su charla es nocivo, es perjudicial. La persona necia multiplica. No sabe lo que hace, no sabe, la persona necia no sabe el qué hacer y quién se lo va a hacer después, qué es lo que él va a hacer, quién será el que le va a hacer saber. Sencillamente la necedad no le permite a él aceptar las cosas que debe y puede mejorar. Aquella persona, el trabajo de los necios, aquella persona los fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad, siempre están girando en círculo hacia su necedad. ¡Ay! Pobrecito de la tierra cuando tu rey sea muy mozo y tus príncipes comen de mañana. Entonces, esta es la misma palabra hebrea que se traduce como jóvenes cuando dice muchachos.
cuando habla de aquellos a los que Roboam le pidió el consejo, a pesar de que probablemente tenían algunos añitos, como unos 40 años, el término se usa de una manera peyorativa, es decir, de una manera despectiva. Se refiere a alguien que no posee sabiduría ni buen juicio. Cuando dicen banquetean de mañana, si el banquete se hiciera a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Entonces, esto es que al anochecer la tierra sería bienaventurada, pero festejar en la mañana es indicio de un exceso que conducirá a un mal manejo de gobiernos y de economía, porque desde muy temprano tienen una vida desordenada. Cuánta alegría y cuánto gozo hay acá cuando el rey es hijo de nobles y sus príncipes son diligentes, comen a su hora por reflexión y no por el deber. Entonces, es una manera de comparar las dos situaciones que puede traer cuando los que dirigen son presurosos a hacer lo malo y a no ser diligente en actuar a su debido tiempo, y qué sucede cuando el hijo del rey, que es noble, sí, así con sus príncipes trabaja diligentemente y comen a su hora, no están en deleites ni en cosas que no ganan provecho. Una verdad que siempre se ha hecho saber, y sobre todo en el libro de Proverbios, es que por ese mal llamado pereza se cae el techo, y por esa flojera que hay en el hacer las casas, entran en los agujeros del techo agua. ¿Por qué? Sencillamente por la flojera de no actuar con diligencia y evitar estos sucesos. Para el placer, sencillamente, el dinero sirve para todo. El predicador acaba de declarar el propósito del banquete. ¿Cuál es el banquete? Pues el modo del placer. El beber vino, pues alegría. Por otro lado, el dinero puede ser gastado o invertido, y aquel que lo tiene conserva opciones que automáticamente pierde lo que ha gastado. Nos dice entonces que el placer se hace para el convite, y el vino pues alegra a los vivos, y el dinero pues suple todo. El dinero responde a todo. Aquí hay una verdad que en la actualidad cómo se echa de ver. Y el último versículo dice que ni en tu pensamiento, nada, no pienses en el secreto de tu cuarto, ni digas mal del rico, nada de esto, porque nos dice que las aves del cielo llevarán la voz, y los que tienen alas harán saber la palabra. Y a mí me dio risa cuando yo leía este versículo años atrás, que sale el Twitter, que sale el simbolito del pajarito. Y yo digo, mire, el Twitter se inspiró en este versículo porque precisamente de eso se trata esa red social, de informar cuántas cosas pasan en los ámbitos sociales de distintos extractos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es lo más sabio? O hasta de los malos pensamientos debemos librarnos, porque aún de eso no podremos escapar, tendremos que dar cuenta. Así que Dios nos conceda a ser bastante prudentes, a ser bastante medidos y no hablar lo que no conviene, aún ni pensarlo. Seguimos avanzando. Eclesiastés capítulo 11. Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al mediodía, o al norte, o al lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento mira, no sembrará, y el que mira a las nubes, no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo se crían los huesos en el vientre de la mujer preñada, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu simiente, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque tú no sabes cuál es lo mejor, si esto o lo otro, o si ambas a dos cosas son buenas. Suave ciertamente es la luz, y agradable a los ojos ver el sol. Mas si el hombre viviere muchos años, y en todos ellos hubiere gozado alegría, si después trajere a la memoria los días de las tinieblas, que serán muchos,
todo lo que le habrá pasado dirá haber sido vanidad. Alégrate, mancebo, en tu mocedad, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, mas sabe que sobre todas estas cosas te traerá Dios a juicio. Quita pues el enojo de tu corazón y aparta el mal de tu carne, porque la mocedad y la juventud son vanidad. Y ya estamos terminando casi este libro que contiene 12 capítulos, y en el capítulo 11 inicia con una recomendación. Cuando el predicador nos insta a echar el pan sobre las aguas, es decir, invierte tu dinero, no lo atesores simplemente, inviértelo. Cuando dice echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás, y nosotros podemos llevarlo, ¿no? Como invertir en Dios, como invertir en lo que Dios representa. Dios es la fuente de agua viva. Dios es la fuente que emana para vida. Cuando nosotros invertimos nuestro mayor tesoro en Él, Dios lo va a multiplicar y a galardonar. Entonces hace este maravilloso consejo, y bueno, tiene relación porque ya en el último versículo de este capítulo le hace referencia de que la adolescencia, la juventud son vanidad. Entonces no lo pierdas, no lo malgaste, inviértelo, colócalo allí a la disposición de Dios, porque te va a hacer mucho bien y tus ganancias serán mucho más valiosas. Nos dice que reparta 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Entonces, aquí nos dice que seamos generosos con lo que tenemos a la luz de la verdad. Ahí nos diversifica sus inversiones. Allí, ¿cómo debemos hacer? En otro caso, el mal está sobre la tierra, vendrá. ¿Y qué sucede cuando en los malos tiempos, cuando necesites de amigos, cuando necesites de algún favor, de seguro Dios lo retribuirá porque invertiste en compartir, en dar a aquellos que en determinado momento necesitaron? Si las nubes estuvieran llenas de agua sobre la tierra, allí Dios las derramará. Y si el árbol cayese al mediodía o al norte, al lugar que el árbol cayere, allí quedará. El predicador aquí advierte contra la demora de invertir, debido a la obsesión de hacerlo en el momento ideal. ¿Por qué? Porque nos hace referencia que se queda mirando el viento y no siembra, y que se queda mirando las nubes y no va a cegar. Entonces todo esto trae, por supuesto, la demora, y esto es, hay que invertir mientras eres joven. Hay que invertir mientras tienes fuerzas para obtener máximas ganancias. Entonces, en lugar de ello, siembra tu semilla por la mañana. Esto es, inviértelo siempre en el inicio de tu vida para que puedas recibir entonces mayor beneficio. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo se crían los huesos en el vientre de la mujer embarazada, es un misterio grande, muy grande. Así ignoras la obra de Dios que hace todas las cosas. El Señor ha hecho todas las cosas, y hay cosas que a nosotros no es revelada. Y una de esas está acá, en este versículo explicado. Por la mañana siembra tu simiente en la juventud, y en la tarde no dejes reposar tu mano. Cuando ya estés un poquito más maduro, no dejes reposar, porque tú no sabes cuál es lo mejor, si esto o lo otro. Así que de repente y las ambas cosas sean buenas. Nos dice en el versículo 7 acá hasta el 10, pues aquí cambia en estos versículos hasta el final. Podemos notar que cambia el tono de la prosa y aparece el primer resumen de las conclusiones dadas por Salomón.
Vamos a ver en este esquema el contenido. El predicador no ha hallado nada de valor permanente debajo del sol, es decir, en este mundo, como la vida misma es vanidad, es transitoria, es pasajero. De manera que aquí en estas conclusiones, en esta vida, lo mejor que se puede hacer es gozar de las bendiciones de Dios, sin duda alguna. Y todo valor absoluto debe trascender esta vida y estar afianzados en la justicia de Dios. El saber que Dios juzgará todas las cosas nos debe motivarnos a vivir moralmente, a tener una vida piadosa, mientras que gozamos de aquello con lo que Él nos ha bendecido. Entonces, por eso dice, si el hombre viviera muchos años y en todos ellos se hubiese gozado con alegría, y si después trajere a su memoria esos días de las tinieblas, esos días serán muchos, todo lo que habrá pasado, y él va a decir si es realidad, ha sido vanidad, ha sido pasajero y momentáneo. Por eso entonces le dice, alégrate, joven mancebo, en tu juventud, alégrate y toma placer de tu corazón. Pero, ¿sabes qué? Que tienes que recordar que todas las cosas que estás haciendo, Dios las va a traer a juicio. Entonces, despójate del enojo en tu corazón. Aparta de tu camino, aparta de tu carne todo mal, porque la mocedad, la juventud, la adolescencia también son vanidad, también son pasajeras, son momentáneas, y es cierto. Notamos que en la juventud se cree inmortal, como que nunca va a perecer, y todo eso es transitorio.